Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios es que estamos trasegando por esta atmósfera espiritual, por este diseño glorioso, por la escuela profética. Declaro que hoy renace, que hoy florece, que hoy sea crecienta en el espíritu de todos mis amados en las naciones, este fuego del despertar de los hijos de Dios. Damos comienzo por este medio también a una impartición más sobre lo que el Padre ha puesto en mi espíritu en cuanto a la escuela profética. Quiero que participemos, quiero que hagan preguntas, quiero que den su opinión al respecto de la enseñanza. Quiero que crezcamos aún con el testimonio que cualquiera de ustedes pueda compartir y le demos toda la gloria al Señor. Escuchemos esto. Nadie puede ir más allá de sus pensamientos. Nuestros pensamientos nos están hablando de quiénes somos y hacia dónde está marcando la ruta de nuestro destino. Somos lo que pensamos. La Biblia dice que tal el pensamiento del hombre, así es él. Analicemos esto. La Biblia no dice que tal lo que el hombre dice, así es él. Aunque también está escrito que la abundancia del corazón habla la boca. Pero somos lo que pensamos. Y esto que voy a decir, amados, y esto que vamos a empezar a mirar para darle apertura desde este medio a la escuela profética, es muy poderoso, muy poderoso. Vamos a hablar sobre la mente espiritual. La mente espiritual. Oído. Usted va a escuchar algo que de pronto lo va a poner a revolucionar su mente. Pero el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no soy yo. Él que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él que es el que nos guía a toda verdad. Él que es el que nos llama a conocer por medio de su luz profundidades aún del corazón de Dios. Nos va a complementar, oído. De eso se trata esta escuela profética, de nutrirnos mutuamente, de conectarnos y complementarnos. Aleluya. Vamos a leer una escritura, dice Lucas capítulo 10, verso 17 al 20. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amados, hasta aquí vemos una comisión, vemos una impartición, vemos una manifestación en 70 discípulos que fueron enviados a ciertos lugares a través de Cristo. Hasta aquí poderoso. Pero mire lo que sigue. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, oído, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya.
Sabe que, hablando de este tema, escribí un libro, está recién salido, que se llama Viendo y Viviendo en el Reino del Espíritu, donde hablo de experiencias con ángeles y de lo sobrenatural del reino, de viajes que he hecho en el Espíritu, desde mis primeros comienzos en el Evangelio. De esto voy a tratar, que es importante elevarnos a esos niveles espirituales. Y hablo una parte en este libro sobre la parte de la mente. Escuche. Hablemos del reino de Dios, pero hablemos de la mente espiritual. ¿Qué es el reino? Podemos definirlo de muchas maneras. Hoy definámoslo así. Es una cultura profética. Hoy hablamos de culturas, hablemos de la cultura profética del reino. ¿Qué es el reino? Miremoslo hoy de esta manera. Es una cultura profética. El reino de los cielos es una mentalidad, es un estado mental. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche, también la palabra habla del poder de ese reino. Y vamos a estar uniendo lo que tiene que ver con el poder, lo que tiene que ver con la manifestación de Dios, lo que tiene que ver con la vida experiencial en Dios, pero también lo que tiene que ver con mi vida de testimonio en Dios. Y vamos a mirar desde la parte de la mente espiritual, el estado mental en el que el Señor nos ha constituido y nos ha llamado a manifestarnos desde una mente espiritual. Dice 1 Corintios 4:20, hablando del reino, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Escucha, amados, podemos decir muchas cosas, pero cuando la esencia del reino está en nosotros, lo que decimos tiene una manifestación. O sea, que si nosotros somos seres guiados por Dios y el Espíritu nos envía a hablar de su poder, de su obra, vamos a ver la manifestación de sus proezas, de sus milagros, de sus señales, conforme el Espíritu de Dios nos ha comisionado para dar testimonio de su reino. Sigue diciendo en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios, volvemos a hablar del reino, no es comida, oído, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Esto es tremendo. Recibe la gloria, Señor. Tuya es la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora, decimos que no es comida, dice la Biblia que no es bebida, sino justicia y paz en el Espíritu, y que es poder, el reino. Estamos definiendo rápidamente algo que tiene que ver con el reino. La Biblia a nosotros nos describe también como embajadores y ciudadanos de un reino. Escucha. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Esta dimensión de palabra la quiero en este momento emplazar para darles a entender, amados, lo que dice la Biblia. Como familia de Dios debemos estar operando como ese cuerpo unido para manifestar lo que somos. Mire lo que sigue hablando la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta es la tarea, reconciliarnos en Él, con Él, y traer ese espíritu de reconciliación a la tierra. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Ya vamos a empezar el punto a tratar, que es la mente espiritual, pero necesito dejar estas bases. Amados, Efesios 4:22 al 24 dice: para caminar en el reino, ¿sí? Para caminar en el reino. Escuche, esto es algo que yo estoy hablando hoy. Aleluya. Y ver la manifestación del reino, necesitamos estar conscientes de que hay una mentalidad espiritual en nosotros. Es necesario, como está escrito, renovar nuestra mente. Ya le voy a leer Efesios 4:22 al 24. Es necesario, como está escrito, renovar nuestra mente, buscar las cosas de arriba donde está Jesucristo para desarrollar una vida sobrenatural. La escuela profética es para que nos activemos en la realidad espiritual en la que el Señor nos llamó a vivir. Dice esta porción bíblica: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, oído, vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice Romanos 12:12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Oído esto, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. En el espíritu de nuestra mente. Esté allí en esta palabra que es rema para lo que sigue. Dice que nos renovemos en el espíritu de nuestro entendimiento. Ahora, estas bases las dejo. Son fundamento para poder nosotros ir a las aguas profundas en cuanto al reino y la mente espiritual. Damos gloria al Señor. Amados, yo espero comentarios, yo espero testimonios, yo espero preguntas, porque esta es una escuela, de eso se trata. Y esto nos va a ayudar a todos. Hoy estamos empezando. Creo que nos estamos saliendo de la orilla. Necesitamos, porque creo que el ángel está midiendo 1000 codos más. Necesitamos entrar a aguas más profundas en él. Bendigo a todos los amados ministros que están a través de este medio recibiendo, pero sé que también van a dar de lo que el Espíritu les ha dado para la gloria de Dios. Hablemos de mente espiritual. Ya hablamos del reino y hablamos rápidamente de unos fundamentos que son base, hermano, para lo que sigue. Escuche, la mente espiritual o la mente del reino se desarrolla en un caminar sacrificial. Oído que esto es clave. ¿En un qué? Dije, en un caminar sacrificial se desarrolla la mente espiritual. ¿Por qué en un caminar sacrificial? Porque vamos a tener que luchar contra nuestra propia naturaleza. Vamos a tener que luchar con pensamientos adámicos. Vamos a tener que luchar con una mentalidad caída. Y es una guerra interna profunda para caminar en la mente espiritual. Ahora, esto va más allá de grabar o retener versículos bíblicos o confesarlos. Eso está bien, yo lo hago. Pero esto es más profundo que eso. Esto es más profundo.
Escuche, amado, la mente está relacionada a cómo vemos. Yo traje esta enseñanza a través de este medio porque esto es para gente que está interesado realmente en la escuela y que quiere entrar a algo más profundo. Algunas de estas cosas, si Dios no me permite, no las daré por YouTube, o si Él me permite, las voy a dar por ese medio. Pero a ustedes, amados, Dios les está entregando, el Espíritu nos está entregando una medida más para la gloria de Él. Qué maravilloso. Escuche, la mente está relacionada a cómo nosotros vemos, a cómo pensamos y a cómo hablamos en este mundo natural. Cada vez que nosotros estamos hablando, estamos creando. Cada vez que nosotros estamos accionando conforme un pensamiento, estamos afectando al mundo, aún al reino espiritual. Ahora, ¿de qué manera lo estamos afectando? Esto depende de entender cómo funciona la mente espiritual. Marcos capítulo 5, verso 39 al 42. Recuerde esta palabra sacrificio, tengan en la mente, sacrificio. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amados, escuchen. Aquí hay un diseño para hablar de la mente espiritual. Hay una manera en que ve el reino. Hay una manera en que el reino tiene un lenguaje. Hay una manera en que el reino opera. Y le voy a decir cuál es la forma o la manera. La voluntad del Padre. Jesús conocía el propósito cada día que tenía que vivir en el Espíritu. Conocía la voluntad del Padre. Al conocer la voluntad del Padre, Él conocía, escuche, el tiempo profético. Entendía la dimensión de la gracia que estaba en Él, el poder que se iba a manifestar. Ahí estaba Jesús operando en el poder de resurrección. Pero cuando Jesús entra a esta escena donde la niña estaba muerta y algunas personas se endechaban, lamentaban la muerte de la niña, Él llega con una palabra y Él dice, no está muerta. Porque en el reino hay una voz que trasciende lo natural, que trasciende la muerte, que cambia la muerte en vida, la enfermedad en salud. Escuche, ella no está muerta, sino duerme. Entonces, al decir estas cosas, se burlaban de Él. ¿Sabe por qué? Porque la mente humana, la mente racional, natural, no puede entender la mente espiritual. Jesús no vivía con una mente humana, Jesús vivía con una mente espiritual, la mente del Espíritu. Y dice que echó a todos, menos al padre de ahí del lugar donde estaba esta niña, de la casa, menos al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él. Entonces cuando entra al lugar donde estaba la niña, dice que toma de la mano la niña y le dice, Talita Cumi. Escuche, un lenguaje en el reino del Espíritu. ¿De dónde viene este lenguaje? De la mente espiritual. Oído, un lenguaje, Talita Cumi. ¿De dónde venía este lenguaje? Del reino espiritual, de la mente espiritual. Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Está entendiendo esto tan poderoso? Levántate. La niña se levantó. ¿Cómo se iba a levantar la niña? A través de un diseño, a través de un tiempo, a través de una atmósfera, de una persona, en este caso Jesucristo, y a través, escuche, de un lenguaje. ¿Dónde está todo esto que estoy diciendo? En la mente espiritual. ¿Sabe? La Biblia registra que tenía 12 años y 12 es número de gobierno del reino aquí en la tierra. Esto trajo gran espanto sobre las personas que vieron a la niña muerta y luego la vieron resucitada. Qué tremendo es lo que hoy estamos enseñando. Porque uno de los diseños o el diseño que yo he visto en sueños con el cual quiere operar el Espíritu Santo en estos días es en el espíritu de resurrección. Oído, espíritu de resurrección. Aleluya, 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 aleluya.
Hasta aquí, esto es poderoso. Vuelvo y les hablo. La mente espiritual o la mente reino se desarrolla en un caminar sacrificial. ¿Cuál es este caminar sacrificial? Es empezar a permitir que los procesos que recibimos desbloqueen nuestra mente, porque hay mucho bloqueo mental, y nos permita empezar a ejercitar la mente del Espíritu. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué hay tanto problema en la iglesia hoy en día? ¿Por qué tenemos tantas cosas fuera del orden del Espíritu? Escuche, amados, porque todavía esa mente no se ha activado al nivel que se tiene que activar. Para eso necesitamos ser sacrificiales, aprender, escuche, y desaprender. Hay cosas que hemos aprendido aún bíblicas que las vamos a desaprender en esta escuela, porque hay cosas que no están en el orden correcto o en el nivel que tienen que estar. Para eso necesitamos sacrificarnos, para eso necesitamos disciplina, para eso necesitamos permanencia, para eso necesitamos, hermanos, ser constantes, para eso necesitamos ocupar el tiempo donde lo tenemos que ocupar. ¿Sabe que el Señor me mostraba un espíritu de distracción y un espíritu de confusión operando en contra de la iglesia? ¿Cuánto tiempo le da usted a la palabra? Escuche, no es necesario que usted tenga todo el día una Biblia frente a sus ojos, sino que en su mente usted tenga una meditación continua, y en esa meditación continua el Espíritu va a estar profundizando en su mente espiritual y ideas o pensamientos van a ser quitados. Escuche, hay mucho pensamiento religioso. Identificamos ese enemigo de la vida del reino y la vida de la mente espiritual es la religión. Escuche, la religión crea una conducta religiosa. Oh Señor, yo te pido que me permitas enseñar lo que aquí viene en adelante, porque esto se necesita entenderlo y necesito la capacidad de enseñanza en el Espíritu para tu gloria. Abashe, arrebaso, ay mi cena aquí asoma. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Vivifícanos conforme a tu revelación. Llévanos a esa agua de destino profético en ti. Gracias, Señor. Es necesario identificar, hermano, este enemigo. Esto sí le ha hecho daño y le está haciendo mucho daño a la iglesia. Hay mucho pueblo que resiste lo profético. Hay gente que está caminando en una conducta religiosa y la conducta es regida por pensamientos, escuche. Y son pensamientos opacos, son pensamientos limitados, son pensamientos que impiden que entre ese renuevo del Espíritu. Pero yo declaro esa mente del Espíritu en todos mis amados y en mi vida. Amado, mire, hablando de religión, la religión está compuesta de todo esfuerzo humano. Según lo que hacemos, así creemos que recibimos, para lograr un propósito. Ahora, hay mucho esfuerzo que está aún fuera del orden real de Dios. Queremos ir más allá, pero en nuestra fuerza. Le voy a decir algo, que es algo poderoso. Nosotros no iniciamos buscando a Dios. Dios nos atrae a Él. Cada vez que usted tiene una necesidad de orar, cada vez que usted siente que necesita buscar a Dios, cada vez que usted quiere estar en ayuno, en vigilia, cada vez que siente que necesita la palabra, escuchar un buen mensaje, eso no lo provocó usted primero, eso inicia del Espíritu. Luego hay una reacción en nuestro ser natural, en nuestro espíritu, hacia esa necesidad o esa demanda que está creando el Señor. Cuando hablo de demanda, para alguien de pronto que no me entiende, estoy hablando de un sentir de sometimiento, de un sentir de propósito, demanda. Escuche, amado, escuche esto, lo contrario a la religión o a la religiosidad es la fe. ¿Sabe por qué es la fe? Porque la fe viene de un pensamiento divino. La religión está en un nivel muy bajo, la religiosidad. Pero el pensamiento divino, escucha, vive en las alturas.
Por eso el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿A quién le está hablando el Señor? A un pueblo llamado Israel, a una nación que anda fuera del espíritu, fuera de la mente espiritual, que vive en conceptos, que vive en ideas, que vive en formas y en maneras religiosas de conducirse. Ah, Señor, ayúdanos aquí. Ayúdanos a entender. Amados, en estos años que yo he caminado con el Señor y también he tenido que aprender, desaprender, conocer por una vida experiencial las cosas del Espíritu, y todavía sigo en este camino tratando y buscando esas aguas profundas. En ese caminar he conocido gente, escuche, que ayuna, que ora, que declara la palabra, oído lo que le acabo de decir, pero que tiene muy pocos resultados, empezando por su vida propia espiritual. No se ven frutos, carecen de paz, de gozo, de amor. No son gente que opera en lo sobrenatural. Y uno dice, pero si oran, si ayunan, si vigilan, si declaran la palabra. Voy a decirle por qué sucede esto. Y siento que hay gente que en esta hora dice, quiero saber eso. El Espíritu Santo nos llama la atención porque está pasando algo de lo que estoy diciendo. Ahora, quiero que no me interprete mal, no me vaya a malinterpretar. Todo hace parte de una atmósfera, y esa atmósfera no se consigue sin una vida de oración y de sacrificio. Y estoy hablando más que de ayuno y cosas así que se van a hacer en el momento que el Espíritu digo de una vida de conexión, de una vida de comunión con Dios. Porque sin oración no hay manifestación, no hay nada, hermano, sin una vida de conexión a través de la oración con el Señor. Me quiero hacer entender para que no vaya después alguien a decir que yo dije que la oración no había que orar. No, hermano, yo soy un hombre que trato de orar porque si no, no podemos ni siquiera enseñar lo que estamos enseñando. Porque nos llenamos en la oración o nos llenan en la oración y de lo que recibimos por gracia ministramos. Ahora, cuando hablo que hay un pueblo que ayuna, que ora, que vigila, que declara, pero no ve mucho resultado, escuches, porque la vida sacrificial no es solo lo que hacemos, oído, porque aquí parte un punto que necesitamos entender. La vida de oración, la vida sacrificial, llámese ayuno, vigilia, lo que hacemos, eso es lo que hacemos. No es solo, no lo llena todo, escuche, esa es una parte. Porque la vida sacrificial no es solo lo que hacemos, es lo que vencemos internamente. Que acabe de decir, lo que vencemos internamente. Escuche, hermano, ahí está. Lo que usted y yo podemos vencer internamente. Por eso la palabra dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Hay una guerra contra usted mismo. Comienza dentro de usted y está ahí. Y en mí, vencernos internamente. Aquí está el secreto. Escuche esta pregunta, ¿cómo usted ve lo que no ve? Y cómo usted oye lo que no oye. Repito, ¿cómo usted ve lo que no ve? Y cómo usted oye lo que no oye. Suena extraño, ¿cierto? Pero ¿cómo vemos lo que no vemos? ¿Y cómo oímos lo que no oímos? Ya vamos a enseñar algo aquí. Porque es que hay una dimensión en la que se ve lo que no se ve fuera de esa dimensión. Y hay una dimensión de vida en el espíritu donde podemos oír lo que no oímos. Creo que así me va a entender un poco más. ¿Por qué hay división? División de conceptos teológicos, religiosos. ¿Por qué hay división entre la iglesia? Escuche, la división no es otra cosa sino dos o más formas de pensamiento. La división viene por una manera de pensar que no está unificada. Entonces, si yo pienso de una manera, alguien piensa otra, pues va a haber una división por el pensamiento. Ahora, la unidad en el espíritu solo operará, oído que esto es trascendental para la iglesia, la unidad en el espíritu solo operará cuando haya un mismo pensamiento. Ahora, esto que le voy a soltar es tremendo. Solo somos uno en el Señor cuando pensamos lo mismo que Él piensa. ¿Cómo?
Yo puedo pensar como Dios, sí. Solo somos uno en el Señor cuando pensamos lo mismo que Él piensa. Ahora, ¿cómo podemos pensar como Dios piensa? ¿Cómo? A través del Espíritu de la verdad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pon en nosotros, Espíritu Santo, de hoy los pensamientos del reino, los pensamientos de Cristo, tus pensamientos, los pensamientos del Padre. Oro por eso, Señor. Pon tus pensamientos. Ayúdanos a pensar como tú. ¿Sabe? Hay una canción que me gusta mucho, una parte que dice, no sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mire que nos volvemos uno en Cristo cuando llegamos a un nivel espiritual. No sé dónde comienzas tú, dice esta canción, y no sé dónde termino yo. No sé si yo soy o es el Señor en mí, porque tanto Él es en mí como yo soy en Él. ¡Ah, qué profundo! Esto sí que me llena de gozo. ¿Por qué? Por un pensamiento en el Espíritu. Oh Señor, si quitáramos tanta distracción, amado, si ocupáramos más nuestras vidas en Él, en su palabra, en su revelación, si nos disciplináramos para quebrar nuestros pensamientos viejos y poner los pensamientos del Espíritu, andaríamos en una vida nueva. Escucha, amado, escuche esto que quiero decirle. ¿Qué pasaría si a una persona o a cualquiera de ustedes le diagnostican cáncer? Le dice un médico que tiene cáncer. ¿Cuál sería la reacción? El pensamiento. Ya en este momento ya pensó algo. ¿Y qué estaría viendo de ahí en adelante para su vida? Esto es tremendo. Usted sí sabe que en el reino se crea destino profético a través del pensamiento. Oído. Esto tengo que repetirlo. Usted sí sabe que en el reino se crea destino profético a través del pensamiento. Y que el pensamiento se convierte en una dimensión de propósito. Usted va donde el pensamiento lo lleve. Allí es donde se ve el operar de lo que creemos. Traemos manifestación en el mundo espiritual. Usted sabe que en el mundo espiritual hay una voz que no se oye en la dimensión que aquí, que usted habla sin hablar. Yo voy a repetir esto porque aquí comienza algo fuerte. Usted sí sabe que en el reino se crea destino profético a través del pensamiento y que el pensamiento se convierte en una dimensión de propósito donde se ve el operar de lo que creemos. Ah, Señor, yo aquí ya sé que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a llegar ahí, los que todavía no hemos llegado ahí, y avanzar. Escucha, amado, hay un lenguaje espiritual que se transfiere desde el pensamiento. En el reino se habla sin hablar. Esto es profundidad en el Espíritu. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que llegan al reino, se ven con Jesús, interactúan con ángeles. Bueno, el Señor les muestra cosas y a casi a todos que les he escuchado dicen que allí en el pensamiento se habla, que con solo mirar a una persona o verla ya hay como una comunicación en la mente, digamos mental, pero esto es la mente del Espíritu. Recuerde que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente del Espíritu, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Hoy usted tal vez está escuchando algo que no había escuchado o tal vez ya lo escuchó, pero aquí el tema se está volviendo profundo. Escuche, amado, usted y yo no necesitamos hablar para estar turbados. Escuche, usted se turba y se confunde muchas veces, y a mí me ha pasado, solo con tener un pensamiento. Un pensamiento nos puede llevar a la frustración, a la confusión, puede bajar las defensas del cuerpo y nos puede enfermar, puede hacer cosas. Un solo pensamiento. ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento gobierna. La Biblia habla de que el hombre es lo que piensa. Escuche esto. Aleluya. Señor, ayúdanos hasta aquí. Ayúdanos hasta aquí a entender esto. Hemos oído hablar del poder mental y esto es algo donde muchos brujos y encantadores operan, porque ellos aplican un principio que muchos hijos de Dios desconocen. Si usted no entiende, hermano, que todo lo que el reino espiritual de las tinieblas hace es una imitación del original, es una imitación del espíritu, usted no va a entender que hay diseños y hay maneras de dimensionarnos en el espíritu que nos pertenece a los hijos de Dios. Ahora ellos operan para mal, guiados por espíritus de demonios y según su interés. Aquí
es algo que se hace por el Espíritu. No es que lo buscamos, no es que lo queremos solo hacer, no es que, ¿y cómo le explico yo esto? Es algo que opera en el Espíritu, es algo que viene y va por dirección del Espíritu Santo. Padre, estos temas entramos a estas aguas profundas, por eso abrí este canal, porque aquí estamos entrando a algo más fuerte. Escucha, ma. ¿Alguna vez usted ha reprendido un espíritu sin hablar? O sea, con la mente. Si lo ha hecho, se ha dado cuenta que hay una voz en el reino del espíritu, que opera aún sin abrir la boca. Yo recuerdo que recién convertido me vi frente a una persona loca, así casi a unos metros, muy cerca. Y esta persona agarraba piedras y le tiraba a los carros, piedras grandes. Y yo dije, va a matar gente, va a ser un accidente terrible. Y yo en ese momento solo miraba y en mi mente lo paralizaba y lo ataba. Llegó un momento tal, esa persona que daba vueltas y no encontraba ni las piedras y quedó confundido y se fue. Y yo estaba recién empezando mi vida cristiana. Yo decía, wow, la autoridad funciona, pero escucha, amado, le hablaba a través de la mente. Esto entendámoslo bien porque no resultemos aquí desviados y en una herejía. El Señor nos está llamando a aguas profundas, hermano. Esto es profundo. Escuche, y le voy a decir algo más, que el Señor nos ayude, pero esta escuela es para gente que quiere avanzar. Esto es profundo lo que voy a decir. La mente tiene ojos, oído, y los ojos de la mente ven en el reino del Espíritu. Aleluya. ¿Qué dije? La mente tiene ojos y los ojos de la mente ven en el reino del Espíritu. El problema es que muchos tienen la frecuencia dañada, su mente está muy turbada y cargada con muchas cosas de esta tierra. Han escuchado tantas cosas de esta tierra que no pueden escuchar en el reino del Espíritu. Sabe que la gente se preocupa por tantas cosas, habla del apocalipsis, que ya el juicio se vino, que el diablo, que el anticristo. Hermano, eso nosotros lo sabemos. Pero ¿qué nos compete a nosotros? Entender el tiempo y el propósito. Que Cristo venga, amén, que estemos preparados, amén, y nos vayamos, amén. Eso debe ser la meta de nosotros, estar listos. Hermanos, tenemos que buscar estar listos, debemos estar preparados. Pero mientras tanto, ¿qué? Necesitamos desarrollar el propósito, necesitamos alcanzar las armas perdidas, necesitamos crecer en este reino del Espíritu. Sabe que muchos tienen mentes atrapadas, encarceladas con mentes naturales. La mente natural va a estar aliada al temor, va a estar aliada al miedo, va a estar aliada a la razón, va a estar aliada a la enfermedad, va a estar aliada al fracaso, a la ruina y a todo lo que está fuera del propósito del Espíritu. Sabe que hay un velo que hay que quitar, hay un velo que nos está impidiendo que veamos. Nosotros podemos ver en el reino. Voy a estar hablando de ángeles en el momento que el Señor me diga y cómo los veo, cómo los he visto manifestarse, cómo veo cuando traen órganos, hermano, órganos físicos. Y es comprobado cuando Dios hace los milagros en la gente que da testimonio, porque hay una dimensión para ver. Esto necesitamos perseverar en mantener la mente limpia, la mente del Espíritu, en guardar un altar, en ser mayordomos del altar. A muchos en este tiempo el Espíritu los está llamando a ver visiones de Dios, para cambiar pensamientos terrenales por pensamientos del Espíritu. Cuando usted entra en visiones de Dios, su mente se reforma y usted empieza a salir de este mundo terrenal, de un pensamiento caído y de diseños fuera del orden del Espíritu. Escuche, en el Espíritu, en el reino del Espíritu, el lenguaje de la mente espiritual se puede escuchar. ¿Sabe? Hoy en día se habla de la telepatía, muchos han oído esto, del poder mental y cosas que aplican gente que está fuera del orden del Espíritu. Pero oído esto, todo lo que es espiritual y le pertenece a los hijos del diablo, a los hijos de Dios, el diablo lo tomó para su propósito. Oído, todo lo que es espiritual y le pertenece a los hijos de Dios, el diablo lo tomó para su propósito. Si usted quiere trascender conmigo en esta escuela, le va a tocar doblar más rodillas, clamar a Dios, salirse del sistema, hermano, porque hay muchos que están en el sistema, y empezar a caminar en dimensiones proféticas para la gloria de Dios. Y esto no les estoy diciendo que nosotros tenemos que copiar lo del mundo,
sino entender el funcionamiento de ese principio en el reino espiritual, porque tenemos la mente de Cristo. Oremos, amados, oremos mucho por esto, por lo que estamos recibiendo y por lo que viene. Mire, hermanos, mire lo que dice Marcos 2 del 6 al 9. Vamos a dejar un fundamento. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Oído. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La palabra corazón en la palabra son también y significa, es igual a pensamientos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese momento él levanta al paralítico para demostrar que eres Dios y como hijo de Dios puede perdonar pecados. Ahora, hermano, este pueblo cavilaba y los religiosos, como cavilan hoy muchos en la revelación profética. Cavilar es lo mismo que hablar, hermano, hablar en la mente. Hablaban con argumentaciones en la mente, en contra de Jesús. Y él oía, escuche, este lenguaje antirreino, de duda, de incredulidad, de religiosidad, lo oía. Él oía los pensamientos. Y en muchas ocasiones vemos a Jesús que dice que él no se fiaba de la gente porque conocía sus pensamientos. Sabía lo que había en el hombre. Ahora, esta mentalidad es la mentalidad del Espíritu. Y si tenemos la mente de Cristo, no podemos conocer los pensamientos de alguien más. Esto a la medida del propósito de Dios, de la voluntad, del plan y de la obra de Cristo y según su eterno poder. O sea, todo tiene que ver con un diseño de su voluntad. Hablando de mentalidades, hay dos mentalidades. Una, la del hombre viejo caído, y la mentalidad de la naturaleza pecaminosa. Y la mentalidad también del nuevo hombre creado según Dios, que es el hombre espiritual. La palabra nos está llamando a despojarnos del viejo hombre. Es como quitarnos esa vestidura vieja que está viciado y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Vivimos en medio de dos reinos, hermano. Este es un conflicto continuo. La palabra nos habla de que debemos renovarnos mentalmente. La mente de Cristo se desarrolla a través de determinarnos en caminar en los principios de la palabra. Lo que oímos, lo que vemos y lo que hablamos determinará quiénes somos, hermano. En qué se está ocupando nuestro pensamiento y en qué invertimos tiempo. Eso será lo que controle nuestra vida. Somos el producto de lo que pensamos. Esto es tan poderoso que terminamos siendo lo que pensamos. Yo decía tiempo atrás, si uno va fuera del orden de la fe, si uno va fuera del espíritu, a una clínica, a un hospital, a orar por un enfermo, y uno no va en la dimensión del espíritu, uno va a salir hasta más enfermo que el enfermo, porque usted va a encontrar mucha gente enferma, con dolores, con problemas, va a encontrar carteles que hablan de diferentes tipos de síntomas y enfermedades que puede tener la persona. Y cualquiera puede llenarse de un pensamiento. El diablo puede meterle un pensamiento de enfermedad y salir con un problema que no tenía porque lo creyó. Es que la mente es tan tremenda y poderosa. Ahora, pero si vamos en el poder del Espíritu, vamos a ir como Jesús, viendo lo que no se ve en el reino natural, declarando lo que no se declara en el reino espiritual. Jesús dijo, Talita Cumi. Jesús habló un lenguaje que tenía que ver con una mente espiritual. Escuche, la raíz de lo que es el hombre, haga de cuenta un árbol. La raíz son los pensamientos. Todo fluye a través de la raíz. Una raíz mala producirá frutos malos. Todo se conecta, escuche, con una dimensión. Y es la dimensión de los pensamientos. Ahora, ¿qué es lo que más está influenciando esta generación? Los pensamientos, hermano. Los pensamientos de los diseños antirreino que están operando. ¿Sabe la cantidad de cristianos que andan llenos de temor, de miedo? Que si salgo me atracan porque es que hay robo aquí, hay robo allá. Que si voy hacia cierto lugar posiblemente no me va a ir bien porque está pasando esto y aquello. Entonces estamos enfrascados en un pensamiento porque hemos sido bombardeados y estamos siendo bombardeados por el sistema. Si usted mira todas las noticias de todos los lugares de esta tierra y continuamente usted se mantiene ahí, seguro usted se va a enfermar, seguro usted va a tener problemas,
porque ¿de qué hablan las noticias hoy en día? De calamidad, dolor, angustia y todo lo malo. Pero si usted se mantiene conectado al pensamiento de Dios, que es la palabra, que es la revelación, escuchando diseños proféticos como este, entendiendo que hay un nivel de vida más diferente, usted va a caminar en este mundo como caminó Pedro, por encima de las aguas, caminando aún por encima de la tormenta, caminando por encima de los problemas, por encima de las circunstancias. ¿Por qué? Porque usted está caminando, escuche, en un espíritu diferente. La vida en Cristo es caminar en un espíritu diferente, en el espíritu del pensamiento del reino. Hablando de pensamiento, Dios dice, porque pensamientos de paz, pensamientos de bendición, pensamientos de bien tengo para ustedes, para que reciban lo que quieren recibir. Ahora, dice el Salmo 1:2, para dejarle una base bíblica, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué se despierta usted pensando? ¿En que cuando camina para el trabajo o en las calles donde va, qué piensa? ¿Cuál es su pensamiento? Lo que usted está pensando le está diciendo a qué norte va a llegar, a qué lugar va a llegar, cuál, hermano, es su destino. Entonces, qué tremendo que hoy podamos nosotros entender, escuche. Y hay algo más profundo de lo que he hablado, porque quiero decirle que los pensamientos nos llevan a dimensiones de visión. Lo que usted piensa, eso ve. Y esto crea imágenes. El reino se mueve también por imágenes, por el poder creativo de Dios. El poder creativo de Dios son imágenes. Este es otro tema para tocar en la mente. Entonces usted mira y conforme usted está viendo y su imaginación viene por el Espíritu a ser influenciada por el Espíritu de Dios, usted va a verse en las dimensiones de gracia y de favor. Pero si su mente está controlada por el reino y el enemigo lo está influenciando, usted se va a ver enfermo, usted se va a ver opacado, usted se va a ver mal, usted se va a ver degradado en toda su existencia. Y eso va a crear una imagen. Y esa imagen va a estar hablándole continuamente de usted y va a estar hablándole continuamente de cosas, escucha, que operarán en contra de su propia vida, y de ese fruto se va a comer. Por eso es que cuando entendemos que tenemos la mente de Cristo, entonces empezamos a desarrollar, escuche, una imagen, una visión de nosotros, de nuestro entorno, de la gente poderosa. ¿Qué estoy viendo con esta escuela profética? Gente llena del Espíritu, gente siendo usada poderosamente en las naciones, gente creciendo, gente recibiendo finanzas, financieramente creciendo, milagros, gente siendo promocionada. Yo creo en eso, porque la escuela profética es para manifestar toda provisión del cielo. Tengo una mentalidad espiritual en cuanto a esto. Creo que nos vamos a multiplicar y vamos a crecer en un desarrollo glorioso. Ahora, hermanos, yo dije al comienzo que la mentalidad del espíritu, la mentalidad espiritual en este reino depende de ser sacrificiales. Si usted no está dispuesto a entregar su vida, su corazón, su mente, a apartarse de gente que le está haciendo daño para su caminar en este reino, a unirse a gente que le complemente y le ayuda, a dejar ciertas cosas del mundo, vicios, cosas, a dejar de oír lo que sabe que le contamina, a dejar de ver lo que sabe que le contamina su espíritu, su corazón, a andar con personas idóneas, a sembrarse y aún a dar finanzas. Si usted no está dispuesto, hermano, a ser sacrificial, usted tendrá un conocimiento, pero no la vida experiencial de ese conocimiento. Yo declaro que hoy te abres a un panorama en tu espíritu y que tu mente se empieza a desatar y a desarrollar en niveles profundos, que vas a ver como Jeremías, cuando Dios le dice, ¿qué ve Jeremías? Jeremías tenía que ver para entrar en la palabra. Yo veo una vara de almendro, y Dios le dijo, bien ves, Jeremías. Ahora que dijo Dios, por causa de la visión yo apresuro mi palabra. Yo declaro que los ojos de tu entendimiento se abren y que comienza un tiempo, escuche, de resurrección en tu espíritu, y que entras a las aguas de la dimensión espiritual en la que Dios te necesita, y que milagro tras milagro será tu andar y tu vivir diario, y que tu fortaleza y tu fuerza y mi fuerza y nuestra fortaleza va a ser Dios. Dice la Biblia, dijo el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino al Señor? Y fuera de Él, escuche, fuera de Dios nada deseo en la tierra. Dijo el salmista, yo alzo los ojos a los montes,
y creo que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No se duerme el que me guarda, ni da mi pie al resbaladero. Mire las dimensiones de esta palabra, viendo desde una dimensión de reino, desde una dimensión más alta, con pensamiento más alto. Sabe que la Biblia dice que aunque la higuera no florezca, ni en la pides haya fruto, con todo nos gozaremos en el Señor. ¿Sabe qué dice esta palabra? Porque Él hace nuestros pies como de sierva en las alturas. ¿Ha visto usted esas cabras monteses por allá en unas cosas, en unos riscos, que uno dice imposible que esté ahí y de allá no se caen? Hace mis pies como de sierva, o sea, nos coloca unos pies de grandeza, de altura, y de allá no caemos porque estamos caminando en las dimensiones, escuche, espirituales, en las atmósferas del reino del Espíritu. Amados, amados, les bendigo de esta enseñanza. Yo estoy a la expectativa de su aporte, de lo que usted va a hablar respecto al tema. Estamos aquí para crecer mutuamente. Un abrazo, bendiciones, bendiciones.